Gracias al pueblo del corregimiento de La Boquilla por su presencia aquí. Y a todas las delegaciones que de otras regiones han llegado. Teníamos temor que la lluvia no permitiera hacer el evento, pero miren, aquí se demuestra la fuerza de un pueblo. El poder negro, mi gente. Porque queríamos hacer este evento aquí por varias razones específicas. Una de ellas, rendir mi homenaje a alguien que fue mi amigo. A alguien que yo soñé que podría ser el alcalde de Cartagena. Un alcalde negro, un alcalde con la capacidad de defender una democracia multicolor en la ciudad de Cartagena, con la capacidad de garantizar en el territorio la dignidad del ser humano, independientemente del color de la piel, independientemente de la cultura, de las etnias, de la inmensa diversidad cultural que es la mayor riqueza de Colombia. Ese hombre desgraciadamente murió de COVID. Dionisio Miranda Tejedor. Él me enseñó, cuando caminaba por las calles de Cartagena, me enseñó una serie de problemáticas. Cuando fuimos allá a San Basilio de Palenque a escuchar sus músicas, su lengua, a escuchar la lucha de Bencos Biojó, vuelto presente en una rebelión que hoy sacude las entrañas de Colombia, porque es la rebelión del pueblo que quiere cambiar la historia, que quiere cambiar las condiciones de la exclusión, de la pobreza, de la indignidad, de la nueva esclavitud, que es lo que hoy gobierna Colombia. Descendientes de esclavistas siguen gobernando Colombia con su marca de exclusión, con su marca de genocidio. Genocidio lo escriben con G. Nosotros vamos a escribir en la historia de Colombia la P de los pescadores. La P del pueblo. La P de la paz. La P del pacto. Por eso al movimiento que estamos desatando en Colombia lo hemos llamado el pacto histórico. Dionisio Miranda me enseñó las posibilidades del poder negro y por eso quise venir aquí a dialogar con la población negra de La Boquilla, de Cartagena, del Caribe y de Colombia. Porque si ganamos la presidencia de Colombia, y estoy convencido que se podrá ganar el año entrante, de la mano del liderazgo afro, constituiremos el poder negro de Colombia. Yo me preguntaba precisamente de la mano de Dionisio Miranda, ¿por qué las calles de Cartagena? ¿Por qué los monumentos de Cartagena? ¿Por qué una historia escrita alrededor de los nombres de los conquistadores, de los nombres de los genocidas, de los nombres de los piratas? ¿Por qué no aparecían los nombres del pueblo, los nombres libertarios, los nombres de los negros y de las negras, que son los verdaderos constructores allá en la esclavitud vieja de esta ciudad que desde aquí vemos, y que fueron realmente
los constructores de la palabra libertad. Porque hay nombres de conquistadores en Cartagena, que fue la ciudad de la libertad. ¿Y por qué no están los nombres de los negros y de las negras que esclavizados construyeron las murallas, pero también construyeron la libertad? Creo que algo le ha pasado a la historia de Colombia en estos 2 siglos de vida republicana. Porque de esa que era la ciudad de la libertad, Cartagena de Indias, que se convirtió en Cartagena de Colombia, hoy lo que tenemos es la ciudad del hambre, de la ciudad de la libertad, por donde pasó Bolívar y Santander. Bajo las banderas de Cartagena luchó Santander hasta Cúcuta. Bajo las banderas de Cartagena, Bolívar llegó incluso hasta Venezuela a libertar sus terruños y dio los pasos de la independencia. La ciudad de la libertad de hace 2 siglos se ha convertido hoy, en el año 2021, en la ciudad del hambre. Las estadísticas frías del DANE arrojan una dramática realidad social que aún la sociedad colombiana no ha logrado desmenuzar, entender. En solo un año en esta ciudad, en un año, teniendo 1 millón de habitantes, 140.000 de esos habitantes, la mayoría mujeres, la mayoría afros o mulatos, la mayoría jóvenes, pasaron a la pobreza. 140.000 personas que se sumaron a la población que hoy no come 3 veces al día. El 73% de la población cartagenera, oigan esa cifra, no puede comer 3 veces al día. Por cualquier calle por donde se ande, sea aquí en el norte, pobre, sea allá en el centro histórico, o sea más allá, incluso en Boca Grande, por las calles, de cada 10 personas que se vean, 7 no comen 3 veces al día. 7 tienen hambre de cada 10 cartageneros, de cada 10 cartageneras. El hambre que cunde cada hora, cada día, que se acumula, es desesperante porque no se puede aguantar. El hermano mayor, la hermana mayor, la madre sola al frente de una familia, viendo a sus hijos llorar por el hambre. La ciudad del hambre es lo que entregó el presidente Duque a la historia de Colombia. Una élite profundamente incapaz, una dirigencia política profundamente corrupta y sanguinaria hasta los tuétanos, ha convertido esta ciudad de la ciudad de libertad de hace 2 siglos en la ciudad del hambre del siglo XXI. Ese es el balance de un gobierno. Dirán algunos medios de comunicación, a veces propagandistas, que eso es culpa del COVID, no de Duque. Que Duque no es el COVID. Y yo creo que esa es una deformación de la realidad. Porque el COVID, igual o peor, entró en sociedades más viejas que la nuestra. Allá en Estados Unidos, allá en la Europa, en Italia, en España, en Alemania, en Suecia, igual, y por primera vez entró en el este asiático, allá en la China, en Vietnam, en Corea, en el Japón.
Y en esos países incluso murió más gente que en Colombia, más de 500,000 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en esos países, en ninguno aumentó la pobreza. En esos países que sufrieron la pandemia del COVID y aún la sufren, la población no se volvió pobre, no aumentó el hambre. ¿Por qué en Colombia sí? ¿Y por qué en Estados Unidos no? ¿Por qué en Colombia aumenta el hambre y en Estados Unidos o en España o en Italia no? Si es el mismo virus, si tiene los mismos efectos, incluso más suave en Colombia porque tenemos una población más joven. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es otro virus, similar al COVID o peor. El virus de la politiquería, el virus de la corrupción. La corrupción es peor que el COVID. Duque y su proyecto político es peor que el COVID. Aquí se convirtió la ciudad de Cartagena en la ciudad del hambre en Colombia. Aquí aumentó la pobreza por millones. Aquí hay una sociedad desesperada todos los días, prisionera, acosada por las circunstancias del sobrevivir a diario, no simplemente por el virus del COVID, sino porque una política económica el año pasado que, aprovechándose del virus, decidió que un solo sector se iba a beneficiar de los dineros públicos, que se iba a privilegiar a los propietarios de los bancos por encima de las necesidades de la gente. Lo que no sucedió en la muy capitalista Estados Unidos, aún bajo el gobierno de una persona que siempre me pareció peligrosa para el mundo, como el presidente Trump. Lo que no sucedió en Europa capitalista, lo que no sucedió en el enorme desarrollo del mercado en la Asia Oriental, sí sucedió en Colombia. En todos esos gobiernos del planeta, acosados por la pandemia, los gobiernos se dedicaron a salvar las pequeñas, las medianas empresas, los puestos de trabajo, la necesidad de la familia antes que nada. Allá en los Estados Unidos llegaban los cheques de auxilio del gobierno a la mayoría del pueblo negro, a la totalidad de la población vulnerable. En Estados Unidos, en vez de aumentar la pobreza porque se detenía la economía, lo que sucedió es que disminuyó la pobreza. En Colombia fue al revés. Y en Colombia fue al revés por una decisión política. Porque aquí se decidió salvar las utilidades de los banqueros con todo el apoyo del Banco de la República, del presupuesto nacional y del presidente de la República servil. Y decidieron olvidarse displicentemente de las necesidades de la gente. Lo que no ocupó el gobierno, lo ocupó el hambre. Y hoy nos asustamos. Salir a la calle es un riesgo. Hoy en cualquier ciudad de Colombia, salir a la calle da miedo, porque lo que ha explotado en la sociedad colombiana no es solamente el estallido del movimiento social, sanguinariamente reprimido por decisión de un presidente que prefirió asesinar los jóvenes
violar las jovencitas, disparar directamente a los ojos, mutilando a nuestra juventud, encarcelar a miles y después ir cazando, como se cazaban antes a las zorras, a los jóvenes líderes de un movimiento social que desde el barrio popular quiso gritar basta. No solamente estalló la sociedad desesperada en la movilización social, sino que todos los días, cada segundo, cada minuto, hay un desangre de la nación. Hay una violencia entre el pobre con el pobre, entre el joven con el joven. Hay una violencia permanente a la que la prensa llama inseguridad. Da miedo salir a la calle porque el hambre desespera. La inseguridad que crece en Colombia, las tasas de homicidio que crecen en Colombia, las pandillas armadas que crecen en los barrios, el desangre de la juventud que se mata incluso entre sí, el desangre en los campos de Colombia es el producto del hambre. No hay solución. La sociedad empieza a autodestruirse hasta que aparece nuestro nombre, hasta que aparece un proyecto político, hasta que aparecen de nuevo las plazas llenas, hasta que aparece de nuevo las banderas levantadas, hasta que aparece la dignidad de un pueblo, el pueblo de Colombia, que como el pueblo cartagenero hace 2 siglos, vuelve a decir basta, vuelve a decir libertad, vuelve a decir democracia. No podemos seguir viviendo así. ¿A qué le podemos tener miedo hoy? ¿A Petro? ¿Al cambio? Yo le tendría muchísimo miedo a continuar como estamos. A lo que hay que tenerle miedo es a continuar como estamos. Miren ustedes esos edificios, los más cercanos. Quizás hace 20 años no estaban allí. Quizás hace 20, 25 años, ustedes desde aquí, los que han habitado tradicionalmente este territorio, veían a lo lejos allá, Boca Grande, el castillo, los grandes edificios de esa zona de la ciudad. Pero no estaban estos. El primero que construyó un edificio de estos es el señor Araujo. ¿Lo construyó sobre qué terreno? Se construyó sobre un terreno que era del señor Araujo. Ante los ojos de toda Cartagena, ante los ojos de los medios de comunicación, ante los ojos del poder público que se silencia o es utilizado, sea el local, sea el nacional, aquí ha habido una expropiación y no la hizo Petro. No somos nosotros los expropiadores. Los expropiadores son ellos. Aquí lo podemos decir de frente, visualmente. Aquí hay un pueblo negro que desde hace siglos es el dueño de este territorio. Aquí hay un Estado que desde hace siglos es el dueño de los terrenos de bajamar. Aquí antes del ser humano incluso hay una naturaleza
que es la gran dueña del manglar, del mar, de su vida. Y sin embargo, hoy hay una fuerza expropiadora. Los señores que vienen avanzando, ocupando este territorio bajo la consigna de la codicia, han expropiado a la naturaleza del manglar, han expropiado la vida, han expropiado al pueblo negro de sus tierras ancestrales y continúan expropiando casa a casa el territorio ancestral de quienes hoy son los descendientes de los esclavos de antaño. Esto es lo que se llama la nueva esclavitud. Se están apropiando del territorio por codicia, usando su dominio sobre el poder local y su influencia en el nacional. Estas tierras están en disputa, pero tienen un legítimo dueño: el Estado y el pueblo negro de Cartagena. El partido de los expropiadores. Y por eso el señor Araujo joven, que hoy conozco en el Senado de la República, ha hecho parte y es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura. Saben que eso se vende en la forma de turismo. Saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor de la dignidad humana. Y saben que para captar las utilidades y el beneficio que deja ese turismo, en buena parte depredador, concentrarlo en sus bolsillos, acumular las riquezas en pocas manos, tienen que expropiar. Señor Uribe, su partido es un partido de expropiadores. Y aquí lo estamos demostrando. Aquí lo vemos en la misma práctica con nuestros propios ojos. Esas empresas que están avanzando y que no le pagan impuesto de renta de Estado siquiera, pertenecen a unas empresas que están expropiando al pueblo negro, que es el verdadero dueño de la historia de Cartagena. Y entonces nos preguntamos por qué hay hambre. Y entonces nos preguntamos por qué aumenta la inseguridad. Ya mañana alguien por ahí titulará: Petro propuso en el corregimiento de La Boquilla expropiar al señor Araujo, como dijeron que quería expropiar al señor Uribe. No, nosotros no somos como ellos. Nosotros no vamos a chuzarle los teléfonos para ver qué hablan. Nosotros no vamos a perseguirle a sus familias, ni a exiliarlas, ni a encarcelarlas como se hicieron con nosotros. Nosotros no vamos a actuar como ellos, porque nosotros no somos un partido de expropiadores, somos un partido de apropiadores. Ellos expropian, nosotros apropiamos. Ellos quitan la propiedad
de millones de campesinos, muchos de ellos caribeños. 6 millones de hectáreas expropiadas a través de un desplazamiento sanguinario. Muchos de estos barrios y en todas las ciudades de Colombia, antes de llegar el pueblo inmigrante venezolano, llegó el pueblo desplazado de Colombia. ¿Cuál de los dos vivirá peor?, se pregunta uno. A veces en los barrios populares la señora de Venezuela tiene que abrazarse con la señora desplazada y violada por decenas de hombres armados que a través del terror las desplazaron, les mataron los maridos, los hijos mayores y las condenaron a la pobreza en las grandes ciudades del país. Ellos son los expropiadores, no el que denunció el desplazamiento y el despojo de millones de campesinos por las fuerzas paramilitares de los gobiernos y de la oligarquía colombiana. El que denunció no es el expropiador. Los expropiadores son ellos, los que le quitaron a millones de colombianos la salud para hacer de la salud un negocio. Hoy el COVID está mostrando cómo funciona de mal un sistema de salud hecho de negociantes, cuando debería ser un derecho. Los que expropiaron de la vida 6.402 jovencitos para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. 6.402 hijos de Colombia inocentes le expropiaron la vida al pueblo colombiano. Expropiadores de la tierra, expropiadores del agua, expropiadores de la vida, expropiadores de la dignidad. Nosotros somos apropiadores. Vamos a entregar propiedad sobre el saber. Y por eso hablamos de una universidad pública y gratuita que pueda llegar a todos los territorios de Colombia. Aquí hay un proyecto urbanístico similar a esos monstruos que avanzan hacia acá. Los que han leído El Quijote de la Mancha recordarán que allí hay un pasaje de los molinos de viento contra el que se enfrenta el Quijote pensando que son grandes monstruos. Esos son los molinos de viento que avanzan. Esos no son monstruos imaginarios. Esos edificios, cosas, son la expresión de un gran monstruo que avanza sobre este territorio, expropiando, matando manglares y matando dignidad. Esos molinos no son de viento, son los molinos de la codicia, cuyas aspas van avanzando, no solamente quebrando el manglar, la tierra, sino los seres humanos. Aquí lo vemos con claridad. Apropiar es el nombre del pacto histórico. Cerca, no sé si es para allá, ustedes me dirán dónde queda Serena del Mar. Para allá, más al norte. Un enorme proyecto urbanístico montado sobre unas haciendas que había antes. En medio de ese enorme proyecto urbanístico, muchas de cuyas casas no pueden ser compradas sino por gente extranjera por su valor, va a haber una sede de una universidad. Está en el proyecto, ya me responderá el rector mañana, una sede de la Universidad de los Andes. Ya existe. ¿Cómo? Ya existe. Ya está. Y entonces pregúntense ustedes, ¿podrá algún hijo
de una familia de La Boquilla estudiar en la Universidad de los Andes? No tengo nada contra la Universidad de los Andes, no. Que no me vayan a titular que es que nosotros propusimos expropiarla, no. Está bien que esté ahí, pero los costos de esa matrícula de 20 millones de pesos o más el semestre impiden que un joven negro, que una jovencita negra de La Boquilla pueda ir a ingresar. A lo mejor en un acto de ese tipo de políticos que llega con una palenquera que nunca jamás ha conocido y de pronto se da un abrazo para sacarlo en el periódico El Tiempo y después se olvida completamente. Después, cuando la palenquera va por la calle vendiendo sus productos, ordena a la policía que la golpee porque se supone que la negra palenquera no tiene derecho sobre el espacio público, sino que sobre el espacio público solo tienen derechos los Radisson y los Hilton y el Jet Set mundial. La negra palenquera no tiene derecho a la calle ni a la playa. Esos mismos políticos, quizás en un acto de magnanimidad profusamente publicitado, a lo mejor le darán unas becas para estudiar en la Universidad de los Andes a 10 jóvenes, a 10 muchachas. Y dirán, mire qué buenos somos. El mismo tipo de políticos que llegará, mi palenquera, que llegará Espero que no sea solo porque estamos dando un discurso. Tenemos que ir a San Basilio otra vez. Vamos a hablarlo. A San Basilio. El mismo tipo de políticos que los días de elecciones van a llegar aquí, quizás no el doctor, quizás sus capitanes, le dicen así, con el billete en efectivo a comprar los votos. Acaban de levantar la ley de garantías para liberar el presupuesto, el erario, el dinero público, para que la politiquería en todo el país pueda capturar a través de los alcaldes y gobernadores el dinero que es de todos y de todas, expropiándolo para venir aquí a comprar electores, para hacerse elegir de nuevo en el Congreso de la República, para volver a hacer leyes en contra de sus electores, verdugos de su pueblo. En Cartagena y en todo el departamento de Bolívar hay que decirle al señor Blel, por ejemplo, que se equivoca diciendo que Petro no va a ganar la presidencia en el departamento de Bolívar. Una fuerza popular se va a levantar para cuidar que no compren un solo voto, a decirle al hogar humilde campesino o al vecino, bueno, si le van a dar un billete, gásteselo en un mercado, pero el día en que vaya a ir a votar, no vote por el patrón, no vote por el verdugo, no vote por el genocida, póngale una X a la P de los pescadores, a la P de patria, a la P de Petro, a la P de pacto. Apropiar a la gente. Desde aquí yo le digo a la población de Boca Grande que está allá al frente, en el sur, a la población mulata de toda Cartagena, a la población en general, rica y pobre, que Cartagena necesita un nuevo contrato social, un pacto. La situación llegó al fondo.
Boca Grande no se puede sostener por dos razones que hay que solucionar. La del cambio climático, que hace elevar el nivel de este mar, que en una sociedad, en un territorio rodeado de agua, hace vulnerable la vida en el territorio. Hay que reubicar 26.000 familias en Cartagena, porque sus barrios van a quedar debajo del mar. Y ustedes ya lo pueden observar todos los días. No es sino que llueva, que haya una tormenta, y ya ven lo que sucede en Cartagena, en todos los rincones. El cambio climático hace de esta ciudad la ciudad más vulnerable de América. Y no se puede sostener tampoco si siguen pensando que se puede vivir en medio de otro mar, el mar de la pobreza. El cambio climático y la pobreza abundante en Cartagena no permiten la convivencia, el progreso, salir adelante. Por tanto, aquí hay que hacer otro contrato social, que no es el de la exclusión, es que el mar de la pobreza se pueda convertir en un mar del progreso. Y es que este mar no vaya a afectar la vida de la gente a través de su elevación del nivel del mar por virtud del cambio climático, del uso intensivo del carbón y del petróleo, que está cambiando la química de la atmósfera de tal manera que ya está en peligro la vida toda del planeta, incluida la vida de la especie humana. Nos demanda salir del carbón y del petróleo y nos demanda protegernos. La seguridad de hoy es la seguridad de la vida. Nosotros la llamamos la seguridad vital, la seguridad humana. La seguridad ya no es simplemente tener 10 policías mal pagos, mal educados, que a veces afectan son los derechos de la gente, en vez de proteger sus libertades. La seguridad consiste en que en Colombia no se maten los unos a los otros, en que hagamos un pacto con la naturaleza, en que hagamos un pacto con la dignidad humana. El nuevo contrato social es el contrato de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la gente, de los derechos de la vida. Eso es el pacto histórico y lo que yo significo en este país. No vengo a expropiar a nadie. El señor Uribe puede seguir en sus haciendas. Es un gran terrateniente de Colombia. Lo único que le digo es: produzca. No tenga la tierra como simple instrumento del poder, sino que úsela como un instrumento de producción. Al que no quiere, que le interesa ver una vaca gorda de vez en cuando y traer a sus amigos politiqueros a conspirar dentro de su hacienda, pues pague impuestos. Pague impuestos. Porque si la tierra tiene una función social que es producir alimentos, pues el que tenga grandes posesiones de tierra sin producir alimentos debe compensar a la sociedad a través del pacto, a través de impuestos. Nosotros no vamos a afectarle su familia ni sus bienes, como no le vamos a afectar los bienes a quienes vienen avanzando con sus aspas como grandes molinos de la codicia sobre el territorio. Quizás renegociemos ese avance que viene sobre las comunidades negras. Pero sí proponemos es un nuevo pacto en la ciudad de Cartagena. Un pacto con la naturaleza. El manglar es sagrado porque es la fuente de la vida. Y en esto quiero que me atiendan los consejos comunitarios del territorio.
Consejo Comunitario no solamente debe organizar el poder negro en el territorio, sino que tiene que ser constructor del pacto con la naturaleza. No es compitiendo en la misma lógica del constructor que ya avanza haciendo hoteles inmensos. No es destruyendo también el manglar. Es salvando el manglar, porque es el símbolo de la vida. En la medida en que se va cortando, en esa medida vamos cortando también la vida humana. Consejo Comunitario debe hacer un pacto con la naturaleza. El manglar debe revivir, porque en la medida en que reviva el manglar, también podremos hacer revivir la dignidad humana. Este es un pacto para recuperar el territorio, para recuperar los derechos de la naturaleza y para recuperar los derechos de la gente. Es un pacto de la dignidad. Si van a hacer o ya hicieron la sede de la Universidad de los Andes, díganme ustedes, ¿no sería conveniente hacer una sede de la universidad pública, gratuita y de calidad en La Boquilla? Nadie va a impedir que con 20 millones los muchachos y muchachas que tengan familias con esa capacidad económica estudien en una universidad de calidad privada. Pero ¿cómo así que la juventud negra no? ¿Cómo así que la juventud pobre de Cartagena no? Y sea excluida del saber. Eso es una expropiación. Porque están condenando a que el que tenga el saber, llámese matemática, física, química, llámese ingenierías, llámese arte y cultura, sean los que tengan el dinero. Y en cambio quienes no lo tienen, que son la inmensa mayoría, sean expropiados en el terreno que se llama cerebro humano, del alimento del cerebro que se llama conocimiento y saber. No habrá equidad social en Colombia si unos, los que tienen, saben, y otros, los que no tienen, son condenados por la voluntad del Estado y del gobierno a la ignorancia. Nosotros vamos a apropiar de saber a la juventud excluida de Colombia, y eso se llama una universidad pública de calidad, gratuita, que pueda incluso tener el servicio de bienestar estudiantil alimenticio para el estudiante y su familia en todo el territorio nacional. Ese es un pacto. Claro, eso vale plata. Señores dueños de esos edificios, paguen impuestos para financiar la educación de calidad de la juventud pobre de Colombia. Ese es el pacto. El pacto consiste también en reubicarse, claro. Si el agua va a pasar por encima, hay que salvar la vida. Y eso significa inversiones del Estado. El pacto del Estado es garantizarle vivienda digna a la población de Cartagena, segura. No para excluirlos del mar, no para que no haya acceso al turismo, a los beneficios del turismo, no para construir guetos de pobreza allá a lo lejos, donde los hijos del jet set que se vienen a casar en Cartagena no puedan ver al pueblo negro descendiente de los esclavos que esos mismos padres trajeron a la fuerza de África a América. La reubicación aquí tiene que pactarse con la sociedad, porque a esa sociedad de la base, el pueblo, hay que garantizarle el acceso al mar y el acceso a las utilidades del turismo. El pueblo no es simplemente para ver cómo pasea por las playas buscando un billete de dólar por hacer unas trenzas o hacer un masaje. Ese no es el beneficio del turismo.
tratar de vender un cóctel de camarones, o peor aún, prostituirse. Esa no es la posibilidad y el camino del pueblo cartagenero. Ese turismo no es para eso. Nosotros queremos que el pueblo cartagenero sea dueño, copropietario del turismo, de la infraestructura turística que debe variar para ser sostenible con la naturaleza, para que lo que venga aquí venga a una casa y la gente sepa atender. Un turista que no viene aquí a acostarse con las niñas o a drogarse en el cuarto de un hotel, sino que venga aquí el turista que quiere ver la belleza, experimentar la cultura, el existir a través de la diversidad, otro tipo de turismo que está buscando la belleza del planeta y que no va hacia el gran hotel, sino que quisiera vivir en la casa, quisiera saber cómo se toca la música, quisiera no tomarse simplemente una foto con mis amigas las palenqueras, sino vivir la experiencia de lo que fue el Palenque, el grito de libertad, comprender esa historia, comprender cómo sus propios pueblos fueron capaces de esclavizar a otros pueblos del mundo y cómo esa historia no se debe repetir y cómo ese conocimiento a través de la existencia, de viajar a otros mundos, de conocer otras plantas, de apreciar otras culturas, nos permite como humanidad superar los grandes complejos y pecados que se ocasionaron en la historia para saldarla, para construir una sociedad de seres libres y diversos, una sociedad digna, una sociedad que se pueda llamar realmente humanidad. Colombia humana, decíamos nosotros. Humanidad. ¿Qué es Petro? ¿Un comunista? ¿Un expropiador? ¿Un castrochavista? No, Petro es un dirigente de la humanidad, de la humanización. Aquí lo que estamos haciendo es levantar el espíritu humano frente a la codicia, defender el derecho a vivir, defender el derecho a la paz y convivir, el derecho de la diversidad humana, el derecho a existir, como decían los jóvenes que se lanzaban a las calles hace unos meses. Es que tenemos derecho a vivir, gritaban. Derecho a vivir es el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la dignidad. Aquí vamos a apropiar al pueblo negro del turismo y sus beneficios. El pueblo negro no es para hacerle las trenzas a las turistas. El pueblo negro es para ser propietario a través de sus territorios de la infraestructura que atraiga ese turismo. Porque así se irriga la riqueza, así se supera la pobreza. Aquí vamos a apropiar a la población cartagenera del saber. Aquí vamos a apropiar a la población cartagenera del dinero que se llama crédito. Que el señor Luis Carlos Sarmiento lo sepa y se puede pactar con él. Que él no le entrega crédito sino a sus amigos poderosos para hacer esos edificios. Pues sígalo haciendo. No lo vamos a expropiar, solo que pague impuestos. Pague los impuestos. Eso de que sacan la plata de los paraísos fiscales para sacarle el bulto a su compromiso social de pagar unos impuestos por medio de los cuales el Estado entonces puede hacer la universidad pública y gratuita o el sistema de salud para la población. Que entre otras me gustaría saber cuál es el sistema de salud que hay aquí en La Boquilla. Ya me contarán. Pero si él quiere hacer eso, entonces aquí sí se necesita el crédito, el dinero para montar la empresa, para desarrollar la cooperativa de señoras, el emprendimiento de los jóvenes,
para hacer el audiovisual, para mostrar la cultura, para hacer la arepa de huevo. Eso se necesita plata. Y si el señor Luis Carlos Sarmiento no quiere hacerlo, pues el Estado tiene que traer la banca pública aquí para entregarle crédito a la gente. No puede ser el gota a gota, el hombre que en moto y quizás con pantalón de camuflado y con un revólver al cinto viene detrás de la palenquera a decirle: mamá, págueme lo que me debe, 10% diario de interés. Ya está el 20. Cuando yo vine en el 2018 era el 10. ¿Ustedes saben qué es eso? Entonces el señor del hotel, para hacer ese hotel ahí al frente, consigue créditos al 1% mensual y la palenquera consigue un crédito al 20% diario. ¿Cómo no va a haber pobreza en Cartagena? Pues el Estado debe equilibrar las cargas. Que le sigan prestando al 1% bien, pero al pueblo hay que prestarle también al 1% mensual, lo menos. Y para eso se necesita una banca, porque así la economía popular, la de la tendera, la del salón de belleza, la de la cooperativa de confecciones, la de la pesca, podría florecer, incluso competir, incluso ser mejor, incluso ser más poderosa. Es así como se enriquece un pueblo, apropiándolo del saber, del conocimiento, del crédito y del espacio. Tierra, crédito y saber. Las tres varitas mágicas. No son los tres huevitos, son las tres varitas. Los tres huevitos son para el señor Araujo. Las tres varitas son para el pueblo. Los tres huevitos es como les permiten apropiarse del territorio negro, del manglar, del mar, del paisaje, de la belleza, para llenarse de dinero ellos. Las tres varitas son el espacio, el saber y el crédito. Y esas son las varitas del pueblo. El saber, la universidad pública y gratuita. El crédito, la banca pública y la caja popular del barrio. Y el espacio. El espacio es este mar que tiene que ser de la gente. El espacio es esta tierra que tiene que ser de la gente. Me echan ustedes de la presidencia. Bienvenido que me saquen del Palacio de Nariño si es que algún día llego a dormir allí. Si incumplo la decisión de que este territorio sobre el cual estamos no le pertenezca al pueblo negro de Colombia. Ese es un compromiso, no solo este, sabemos que este es un tema nacional, pero aquí hay una deuda de 5 siglos, una indemnización colectiva e histórica con el pueblo negro que trajeron a la fuerza a la esclavitud. Y esa indemnización la tenemos que pagar ahora. Y se llama que el pueblo negro sea el propietario de este territorio que lo vio nacer, que lo crió, que lo sostuvo y que lo vio gritar libertad. Y que esa palabra libertad no solamente fue una palabra negra, sino que se volvió toda una palabra colombiana. Colombia es sinónimo de libertad. Y ustedes nos enseñaron, y gracias a eso entonces hoy el pacto histórico, la Colombia humana, la primera presidencia popular de la historia de Colombia, tiene que devolver y compensar
Y ese devolver y compensar se llama que ustedes deben ser los propietarios del saber, del crédito, de la economía popular, del espacio, de la tierra. Ustedes deben ser los verdaderos propietarios protegidos de este terreno en donde estamos hablando hoy un discurso, y desde donde mañana ya no vendrá aquí un joven simplemente, sino un joven empoderado. No vendrá simplemente una mujer, sino una mujer empoderada. No vendrá sino una comunidad de poder. Vendrá un presidente aquí después del 7 de agosto de nuevo a dialogar con ustedes. No mentiras, sino cómo se protege la propiedad, cómo se reconstruye el manglar, cómo se rehace la dignidad, cómo se democratiza el saber y el dinero, de tal manera que la gente tenga los instrumentos para poder vivir en dignidad. Ahí nos tomaremos una foto, pero no una foto de un instante, no una foto para el tiempo RCN. Miren qué buenos somos porque nos tomamos una foto. No, aquí nos tomaremos una foto para rendirle un homenaje a Bencos Biojó, para que su lucha se vuelva la realidad cotidiana, diaria, callejera del pueblo cartagenero, para que su lucha se vuelva una victoria y no solamente un grito. El Joe Arroyo algún día hizo un homenaje en una canción que ojalá nos gustaría de nuevo escuchar. Rebelión. La bailan y a veces se baila y no se escucha, pero hay que escucharlo, porque esa canción debería ser el himno de Cartagena, no un himno de conquistadores, sino un himno de libertarios. Rebelión es la palabra, la de Bencos y la de hoy. La rebelión hoy se expresa en las urnas. Cuando vengan los vendedores y compradores de votos, reciban el dinero, que es el dinero público, pero voten P. Voten por la P para cambiar la historia de Colombia. ¡Viva la Boquilla! ¡Viva la Cartagena heroica y libertaria! ¡Viva la Colombia humana! Vamos juntos, pueblo negro, pueblo mestizo, pueblo mulato, a construir la primera victoria popular en el año 2022. 222. Todo lo contrario de 666. El 666 está allá. Se llama la codicia. El 222 está acá. Se llama el pueblo. Gracias por su presencia. Gracias.